Saludos a todos los estudiantes. Soy la profesora Giovanna Álvarez Castro del área de Ciencia, Tecnología y Salud. El día de hoy trataremos la separación de sustancias, parte 1. Entonces, los componentes de una mezcla se pueden separar utilizando procedimientos físicos. El método empleado depende fundamentalmente del tamaño de las partículas y de las propiedades de las sustancias por separar. Para los químicos, fundamentalmente, obtener estas sustancias para identificar sus estructuras y propiedades físicas y químicas. Existen diversos métodos para separar una mezcla en sus diferentes componentes. Dichos métodos son físicos, ya que no alteran las propiedades de los componentes. A continuación, vamos a observar un mapa resumen sobre la separación de sustancias. Como título tiene sistemas materiales. Según su aspecto se dividen en dos grupos grandes, sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. Para el sistema homogéneo se debe tener en cuenta su composición. Estas pueden ser disoluciones formadas por mezclas o pueden ser sustancias puras. Las disoluciones se separan por métodos físicos, como por ejemplo la evaporación, la cristalización, la destilación, la cromatografía. Para el sistema heterogéneo tenemos las mezclas, porque los componentes se pueden diferenciar. En cambio, en una disolución es imposible ver los elementos que han participado. Para separar una mezcla se utiliza métodos mecánicos, como por ejemplo la decantación, la filtración, la flotación, separación magnética, disolución, sedimentación. Si observamos la imagen, tenemos preparado una riquísima limonada. Un vaso de limonada helada es muy refrescante en un día caluroso. La limonada es una combinación de jugo de limón, agua y azúcar. ¿Sabes qué es exactamente la limonada? La limonada es una mezcla. ¿Cómo se pueden separar las mezclas? ¿Cómo se puede separar una mezcla heterogénea? La forma de separar las sustancias que forman una mezcla, se puede utilizar algunas de las propiedades de las mismas, que son diferentes entre las sustancias que la forman. Al observar el vaso con agua y aceite, vemos claramente la diferencia de componentes. Otro ejemplo sería, si una de las sustancias es atraída por los imanes, utilizaremos un imán para separarla del resto de las sustancias que forman la mezcla heterogénea. Observemos el cuadro resumen para la separación de mezclas heterogéneas. Como es sabido, tenemos sólidos, líquidos. Vamos al primer recuadro. Sólido de sólido. Imantación. Si uno de ellos es atraído por imanes. Manual, si el tamaño lo permite. Criba es otro método si son diferentes tamaños. Sólido de líquido. Aquí utilizaremos la sedimentación, seguido de la decantación. Sedimentación y centrifugación, seguido de decantación y finalmente una posible filtración. Líquido de líquido no miscibles. Aplicamos decantación normal, decantación utilizando el embudo de decantación o pera de decantación. Vamos a ver qué es una suspensión. Primero observamos las imágenes. Tenemos diversos frascos de jugos de frutas. Una leche de magnesia. Si ustedes al ver estos frascos con jugo y queda unos minutos de reposo, ¿qué sucede? En la parte de abajo se va a ver una fase más espesa y en la fase superior más transparente. Igualmente ocurre con la leche de magnesia. Ustedes compran la leche de magnesia, está en reposo, tienen que mover o agitar la botella y cambia a su estado de suspensión. ¿Qué es una suspensión? Es una mezcla
heterogénea, formada por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles que se dispersan en un medio líquido. La dispersión de partículas de una sustancia en un medio dispersante hecho de otra sustancia se denomina coloide. Por ejemplo, la suspensión de harina en agua es una mezcla heterogénea. ¿Por qué es heterogénea? Porque observamos la harina y el agua. B. Gel. Es un sistema coloidal donde la fase continua es sólida y la dispersa es líquido. Observamos las imágenes. Tenemos alcohol en gel y gel para el tratamiento capilar. C. Coloide. Es un sistema formado por dos o más fases, principalmente una continua, normalmente fluida, y otra dispersa en forma de partículas, por lo general sólidas. Vamos al punto número 3. ¿Cómo separar los componentes de una mezcla homogénea? Tenemos 3 pautas. Una mezcla homogénea es un sistema material homogéneo, formado por varias sustancias. Las mezclas homogéneas se llaman disoluciones. Segunda pauta, nos encontramos con disoluciones de sustancias que se encuentran en cualquier estado de agregación con otras sustancias que se encuentran en el mismo estado de agregación o en otro diferente. Tercera pauta, en una disolución denominamos disolvente a la sustancia de la mezcla que se encuentra en mayor proporción. Denominamos soluto a la sustancia o sustancias que se encuentran en menor proporción. Acá les voy a aclarar 2 términos que vamos a utilizar constantemente en la separación de sustancias o mezclas. Estos términos son soluto y solvente. El soluto y el solvente son componentes de una solución química. Soluto es la sustancia que se disuelve en otra sustancia. Ejemplo, azúcar. También puede ser la sal. El solvente es la sustancia que disuelve al soluto. Ejemplo, el agua. La unión del soluto y el solvente produce una nueva sustancia. Esta solución es homogénea, donde no se puede apreciar los componentes de las sustancias mezcladas. Ejemplo, azúcar más agua, ¿qué obtenemos? Agua azucarada. Esa agua azucarada es una solución. Ya no se aprecia los cristales de azúcar porque se ha vuelto el agua azucarada. Es una solución, por lo tanto. Otro ejemplo de solución es leche chocolatada, donde el soluto es el cacao en polvo y el solvente es la leche. Solución gaseosa. ¿Cuál es el soluto? Dióxido de carbono y el solvente es el agua. ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad es la capacidad que tiene un soluto para disolverse en un solvente. Apreciamos la imagen que anteriormente hemos explicado que es soluto y es solvente. La unión del soluto y el solvente va a formar una solución. Por ejemplo, el azúcar es altamente soluble en agua, es decir, el agua tiene una alta capacidad de solubilidad para disolver el agua. Estos se observan en las soluciones o mezclas. Apreciamos nuevamente un cuadro resumen donde hay la presencia del soluto y disolvente. Los disolventes, como pueden ver, son de 3 tipos: sólido, líquido y gas. Vamos al primer recuadro. Soluto, sólido, líquido y gas. Ejemplos, son aleaciones, pueden formar amalgamas. El más habitual es el hidrógeno en determinados metales. Segundo cuadro, sólido, líquido, gas, disolvente, líquido. Vamos con el ejemplo sólido, líquido. Son las disoluciones más habituales, las que suelen utilizar en química. Líquido, líquido. Cuando los líquidos se disuelven uno en el otro, por ejemplo, alcohol en agua. Gas líquido. Siempre se suele disolver algo de gas en los líquidos. Por ejemplo, el aire disuelto en el agua, las bebidas gaseosas, etc. Vamos al ejemplo sólido gas, el humo. Líquido gas, niebla. Gas, gas. Por ejemplo, el más habitual es el aire. Vamos
a aplicar el método físico en el método de separación evaporación. ¿Qué es la evaporación? Para separar una sustancia que está mezclada con un líquido que se evapora. Ejemplo, sal y agua. Siguiente método de separación magnética a través del método mecánico. Imantación, para separar de una mezcla una sustancia que tiene la propiedad de ser atraída por un imán. Ejemplo, hierro y sal. Siguiente método, filtración, aplicando el método mecánico. Filtración, para separar un sólido mezclado con un líquido en el cual no es soluble, el filtro permite el paso del líquido y retiene las partículas sólidas en el papel filtro. Ejemplo, arena y agua. Gracias.